Hola, buenas tardes. Mi nombre es Concepción Minor Archundia y yo seré tu tutora en esta materia de administración. Bienvenido a la clase titulada Historia de la Administración. Esta clase la dividiremos en dos. La primera sesión la tendremos desde el inicio del hombre hasta la administración clásica. La siguiente sesión la tendremos de la administración clásica a la actualidad. Comencemos con la primera sesión. ¿Qué es la administración para nosotros y cuándo inicia? Bueno, te puedo decir que la administración inicia junto con el hombre. Es decir, está presente en la vida del hombre desde antes de que estuviera la escritura, desde antes de que estuvieran los grandes inventos. Entonces, ¿cómo está presente en tu vida? ¿La administración la puedes tener? Claro que sí, en tu centro de trabajo, pero no solamente ahí. La vas a tener en tu vida personal, la vas a tener en tus áreas de descanso también. Entonces, pongamos un ejemplo de tu vida cotidiana. Vamos a suponer que un día te duermes tardísimo. ¿Qué sucederá? Al día siguiente, cuando te levantes a tus labores, lo vas a hacer cansado. Lo vas a hacer quizás olvidando algunas cosas de las que debías hacer muy importantes, como desayunar, tener tu agenda. Cuando llegues a hacer tus labores y tu trabajo, no vas a tener listas tus cosas. Entonces esto te va a generar un problema tras otro, tras otro. A eso le llamamos falta de administración de tus recursos. Y fíjate que no estamos hablando de una empresa, estamos hablando directamente de tu vida personal. ¿Qué sucedería si desde un día antes tú te preparas? Preparas tu horario de dormir, preparas lo que te vas a poner, preparas tu agenda del día siguiente y todo lo que vas a utilizar. A eso le llamamos buena administración de tus recursos. Recordemos que la administración es tener los recursos y saber cómo utilizarlos. Ahora, no estamos hablando solo de recursos materiales, también estamos hablando de recursos tales como el tiempo y estamos hablando de recursos tales como las personas que están a tu alrededor y pueden ayudarte a lograr tus objetivos. Te pusimos un ejemplo acerca de tu vida laboral. ¿Qué pasaría en tu vida personal? ¿Qué sucede si tú no administras incluso el tiempo que tienes de descanso? Si no lo administras, lo que puedes provocar es que trabajes en exceso y no tengas una reposición en tu cuerpo del tiempo libre que tienes. Esto es administrar. Bueno, como dijimos que la administración está en todas partes, no solamente en una empresa, no solamente es exclusiva del trabajo, entonces decimos que la administración es universal. Es una de las características de la administración. Está en todas partes y es utilizado por todas las personas. Iniciamos pues con nuestra sesión, con el tema, y para esto te voy a compartir mi pantalla. Lo que quiero mostrarte es una presentación que te elaboré. Esta presentación te la voy a compartir para que tú puedas consultarla las veces que sea necesario. Yo te la elaboré en esta plataforma que se llama Prezi. Y bueno, te pasaré el link para que puedas acceder a mi cuenta y así consultarla. Anota, por favor, evolución histórica de la administración. Comencemos con la época primitiva. Cuando tú veas esta presentación en Prezi, lo primero que vas a encontrar es esta línea del tiempo. En la línea del tiempo, yo he resaltado 5 momentos específicos
que son cruciales para la formación de la administración científica. En esta época primitiva, vamos a entenderla como la época que está antes de la creación de la escritura. Entendámosla como esta época donde no tenemos un registro escrito. Si bien tenemos algunas referencias que nos dan idea de cómo era la vida de estas personas, no tenemos una referencia escrita tal cual. Pero, ¿qué sucedía con este hombre primitivo? Recuerda que estos hombres eran cazadores y recolectores. ¿Cómo pueden entonces tener ellos administración? ¿Qué es lo que ellos administraban? Bueno, piensa en los recursos que tenían. Los recursos eran su propia persona, su fuerza. Entonces tengo a las mujeres que ellas pueden encargarse de cuidar a la familia, incluso de recolectar algunos frutos, y estas actividades se las vamos a dejar tanto a las mujeres como a los niños, como a los adultos mayores que ya no podían hacerse cargo de la cacería. Entonces, ¿qué era lo que administraban? Cazaban, lo consumían y se acabó. Era todo lo que podían administrar. ¿Qué pasa cuando brincamos del hombre que descubre que no solo puede cazar, sino que puede poseer al animal y ahora volverse un agricultor y también puede volverse el poseedor de tierras? ¿Qué sucedió con estos cazadores que se volvieron ganaderos? Bueno, primero que dejaron de ser dejaron de andar caminando y dejaron de ser nómadas y se volvieron sedentarios. Se establecieron y comenzaron a poseer más recursos, como cuáles: una casa, tener una casa fija y poder comenzar a almacenar las comidas que ellos cazaban. ¿Qué se les ocurre? Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Ahora ya no solamente voy a matar al animal y consumirlo de inmediato, sino que, y si lo conservamos más tiempo, y si le ponemos algunas cosas como sal, porque antes, recuerdan, no tenían estos refrigeradores como nosotros actualmente, ¿no? ¿Cómo conservaban sus alimentos? Bueno, salaban las carnes y las almacenaban en cajas o en pequeños silos, lo que permitía que ellos pudieran dosificar su alimento. A esta acción de dosificar los recursos le llamamos administración. También le llamamos administración a decidir qué hace cada persona. Esto de asignar tareas es la administración del recurso humano, lo que haríamos ahorita en una empresa. Ah, bueno, tú eres del departamento de compras, departamento de ventas, recursos humanos. En ese entonces, tú eres del departamento de agricultores. Vamos a llamarlo así, para darnos una idea de cómo funcionaban. ¿Qué sucede después? Vámonos a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar de esta época primitiva a las culturas mesoamericanas. Fíjate que aquí estamos pasando de época primitiva a lo que sucedía en el continente americano, solo continente americano. Recuerda que estas culturas florecieron demasiado en esta área de América Central hasta un poquito del sur. ¿Por qué? Porque así lo permitía el clima. ¿Qué sucedía con las culturas que estaban en el norte? No tenían esta posibilidad que te comento de almacenar, de poseer tierra. ¿Por qué? No lo permitía el clima. Era tan frío que necesitaban hacer lo mismo que los primeros hombres. Tener el recurso, consumirlo de inmediato, porque si no se me echaba a perder y no podía yo construir grandes lugares de almacenamiento como lo hicieron las culturas mesoamericanas construyendo las grandes pirámides. Eso te estoy platicando en el continente americano. Pero ¿qué sucede en el continente europeo y asiático? Bueno,
lo mismo. Solamente aquellas culturas que se posicionaron en un clima que se los permitiera, pudieron comenzar a hacer estas construcciones, a hacer juntar los recursos, almacenar recursos, y eso les permitía crecer. Recordemos un poquito de qué son las culturas mesoamericanas. Recuerda que aquí en México y un poquito de Sudamérica tenemos a los olmecas, la cultura teotihuacana, mayas, zapotecos, toltecas, mexicas, pero fíjate bien en los años. Estamos hablando de 2500 antes de Cristo a 1500 después de Cristo. ¿Por qué hasta ahí llegan las culturas mesoamericanas? Recuerda que ahí llega la conquista. En el momento en que llega la conquista, dejamos de tener la administración que se tenían en estos pueblos mesoamericanos. Para ese entonces, cuando llega la conquista, nosotros estábamos en verdad muy avanzados en nuestra forma de administrar nuestros recursos. Ya se tenía a una persona que se encargaba de repartir las actividades, y no solo eso, sino también la tierra, poseer el conocimiento y ser el encargado de repartir este conocimiento. ¿Quiénes eran? Acuérdate que estaba depositado ese poder en los sacerdotes. Las personas que poseían toda la información eran los religiosos. Te voy a dejar por aquí un video. Cuando tú le des clic vas a poder conocer un poco más de las culturas mesoamericanas. Después de esto, te voy a dejar este apunte. Por favor, realiza en tu libreta todas las anotaciones que creas pertinentes sobre el tema. Vámonos hacia Europa. ¿Qué estaba sucediendo por allá? Fíjate en las fechas. Son aproximadamente las mismas de las que te estoy hablando aquí en Mesoamérica. En Europa lo que estaba sucediendo era la época feudal o la Edad Media también. En esta época feudal, lo que se realizó fue, tenemos el rey, la figura que es el dueño de todos los recursos, y cómo los voy a administrar. Voy a elegir un administrador que ellos le llamaban el señor feudal. Te elijo a ti, señor feudal, y tú te vas a encargar de este pedacito de tierra. Tengo otro señor feudal que se va a encargar de este pedacito. Te voy a mostrar esta imagen y era más o menos cómo funcionaban. Miren, en la parte inferior izquierda tienes al castillo del rey. Después tienes a la aldea que pertenecía a un señor feudal, y estas eran varios que le daban al rey su informe, el informe de lo que estaba sucediendo en la aldea, y algo muy importante también, le daban el tributo. Se recogía el tributo de los aldeanos y se le entregaba al rey. ¿Cómo lo traducimos en este momento? Trata de relacionarlo con tu vida cotidiana. Ese tributo ahora se llama impuesto. Entonces nosotros como población le damos el impuesto ya no al rey, a nuestros gobernantes. Actualmente se conoce a nuestros gobernantes como la administración pública. La administración pública son el Estado distribuyendo los recursos para que nos toquen a todos. Y antes eso es lo que era el rey. Ojo que también en Mesoamérica lo teníamos. Nada más que ahí no le llamábamos señores feudales. Ahí lo llamábamos cada una de las culturas mesoamericanas. Entonces, ¿qué sucedía? ¿O por qué se frenó en esta etapa la administración? Lo que sucedía era que cada feudo tenía sus producciones personales. Me refiero a que era muy difícil salir del feudo y llevar tu producción. Vamos a suponer que tú eras el señor que hacía los zapatos, eras el zapatero del feudo. Era muy difícil que tú como zapatero vendieras en otro feudo. Entonces no había esta comercialización.
solamente se consumía lo local, como ha sucedido en algunas culturas. ¿Recuerdas a Cuba? Bueno, ahí lo que sucedía es que lo que se produce en Cuba se consume en Cuba. Bueno, haz de cuenta que era lo mismo que sucedía en el feudo. Lo que se producía en el feudo se consumía en el feudo y no lo podías transportar. Esto limitaba. Simplemente vamos a administrar lo que tenemos aquí y ya. Entonces hasta ahí se quedó un poquito frenada la administración. Vámonos ahora un poco más adelante, cuando llega la Revolución Industrial. Fíjate en las fechas, por favor. 1760. ¿Qué estaba sucediendo en América en 1760? Primero ya estaba la conquista. Estaba a punto de suceder la independencia de México. Hasta el momento, tanto en América como en Europa, llevábamos un nivel de avance en la administración de nuestros recursos casi a la par, a la par, a la par. Pero América se queda frenado cuando comienzan las guerras de la independencia, de la revolución. ¿Y qué pasa en Inglaterra? Se sigue creciendo con los inventos. En América nos quedamos en las guerras. ¿Y qué sucede en Inglaterra? Comienza la revolución industrial o el siglo de las luces. ¿Qué sucede en esta revolución industrial? Tenemos inventos tan importantes como es la máquina de vapor. Esta máquina de vapor no solamente funcionó en instrumentos como el tren, sino que también en la industria. Al modificarse la industria, se modifica la forma de llevar la administración. ¿Por qué? Porque ahora los señores feudales ya no existían. Sigue existiendo monarquía en Inglaterra, pero los señores feudales dejan de existir. Esta figura de administrador único de la tierra se comienza a romper y comienzan las empresas a surgir. Ya no era el zapatero del pueblo, sino que era una empresa zapatera. Ya no era el panadero del pueblo, sino era una empresa que se encargaba de preparar el pan. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a ver estas naves industriales tan grandes, tan imponentes, que contenían todos los recursos dentro de una sola nave. Antes en el feudo, los que dirigían la empresa era, yo soy el zapatero, yo soy el dueño y aparte mi familia trabaja para mí. Y si es mi familia la que trabaja para mí, pues no necesito pagar sueldos, ¿verdad que no? Solamente les doy la comida, les doy la habitación, su casa, nada más. Ahora en la revolución industrial, cuando nace la empresa tal cual, propiamente dicha, ya no solamente son familiares, ahora ya crece. Invito a personas que no son de mi familia a pertenecer y a trabajar a cambio de un salario. Esto me obliga a mí como dueño a cambiar mi forma de cómo administro mis recursos. Simplemente en cómo almaceno todo lo que hago. Porque si antes en el feudo un zapatero se tardaba una semana en hacer un par de zapatos y ahora me tardo en esa misma semana, pero hago 1000 zapatos, ¿qué hago con mi excedente? Muévelo, transpórtalo. Al tener estos instrumentos como los trenes o máquinas de vapor, pues las comunicaciones se hacen muchísimo más grandes. Entonces, ¿qué sucede? Puedo mover esos 1000 zapatos y no solamente en mi feudo, sino a través de toda Europa. Y vámonos a transportar a Asia. De hecho, tú recuerdas, o sea, cuando vinieron en la conquista, lo que venían era buscando otro camino de comercio y se encontraron con nuestro país.
Entonces, ¿qué sucede? En la revolución industrial se inventa tanto la máquina de vapor como otro invento muy importante lo fue la creación de la máquina de Gutenberg, que fue la escritura para todo el mundo. Entonces, imagínate lo que revolucionó, que ya no solamente el clero tuviera toda la información, sino que ahora todos tuvieran la información y que esta información para todo el mundo y todo el mundo podía acceder a esta información. Es lo que ahora tenemos o es similar a esta cuarta revolución industrial que tenemos con la tecnología. Ahora no solamente podemos acceder a lo que está sucediendo en nuestro país, sino en minutos podemos acceder a cualquier país. Y tú puedes pedir por internet, no solamente de Inglaterra ni de América, sino de cualquier lugar del mundo, puedes pedir tus productos y te saltas muchos intermediarios y te saltas muchas partes de la cadena de entrega y la administración de las empresas. Por eso tiene que cambiar. No nos podemos quedar en cómo se administraba antes en la revolución industrial. Como respuesta a lo que sucede en la administración industrial, tenemos a la administración científica. ¿Qué sucede con la administración científica? Lo que comienza es a darle el nombre tal cual de administración a lo que se estaba realizando. ¿Tienes recursos? ¿Tienes una forma de distribuirlos? Entonces vamos a llamarle a eso administración. ¿Cuáles son los recursos que puede tener una empresa? Recursos humanos, el número 1. Tenemos recursos materiales, número 2. Número 3, recursos financieros. Y por último, los recursos intangibles, como son el intelecto. ¿Qué tanto aplicas tú las técnicas para que hagas funcionar lo que tú necesitas para alcanzar tus objetivos? ¿Cuándo nace la administración científica? En 1911. ¿Con quién? Taylor. Frederick Taylor era un inglés. Mira, aquí tenemos en esta diapositiva que dice Fred Taylor. Más abajito podemos ver su nombre completo con Frederick Winslow Taylor. Anota ese dato, por favor, porque este personaje es el padre de la administración científica. Por supuesto que muchos estudiosos después de esto comenzaron a tomar sus bases, obviamente lo criticaron, dieron su opinión al respecto, pero el padre de la administración sigue siendo él. ¿Por qué? Porque nos dio los principios de la administración científica. ¿Qué hago cuando tengo una empresa? ¿Cuál es la definición de empresa? ¿Cuál es la definición de mercado? ¿Cuál es la definición de recursos? Todas estas definiciones se las debemos a Taylor. Debemos que él comenzó a notar todas esas experiencias que él tenía en su propia empresa. Más tarde vamos a tener también a Fayol. Fayol es otra persona que debes anotar. ¿Por qué? Fayol, al igual que Taylor, desarrolla parte de esta administración científica. Taylor en Inglaterra, Fayol en Francia, por las mismas etapas, más o menos, Taylor 1911, Fayol 1916. Por estas épocas, ambos deciden tomar su empresa como un ejemplo para decir lo que se debía de hacer y lo que no se debía de hacer dentro de las organizaciones. Entonces, en esta sesión vamos a ver hasta aquí, hasta administración científica, y la próxima sesión veremos de la administración científica hasta nuestra fecha actual, hasta el 2023.
¿Cuáles son las otras ramas de la administración? Por favor, toma nota de esta evolución que se te presenta en pantalla. Te dejo el link para que lo revises y también te voy a dar las instrucciones de una actividad. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este momento? Vas a elaborar tu propia línea del tiempo sobre la historia de la administración. Puedes basarte en los siguientes pasos. Número 1. Investiga fuentes confiables de Internet. ¿A qué me refiero con fuentes confiables? Por favor, que tengan un autor, una editorial a la que puedas referirte. Vas a buscar los eventos que representan un avance en la historia de la administración. Yo te di el ejemplo de 5 eventos. Tú elige los que consideres más importantes para ti. Desde la época anterior a la escritura hasta la administración clásica. Número 2. Selecciona la información más importante y realiza la línea de tiempo en Canva. Canva es un procesador que puedes encontrar en Internet. Este procesador te facilitará tu trabajo. Por último, atiende las indicaciones que te subiré para su envío. Estas indicaciones las puedes encontrar en el área de aplicar. Para cerrar esta sesión, me gustaría recordarte cuál fue el tema del día de hoy. El tema del día de hoy fue la historia de la administración, desde los inicios del hombre hasta la administración clásica. ¿Recuerda de qué estuvimos hablando? Platicamos de que la administración es universal. La puedes encontrar desde las empresas, pero también en tu vida personal. Por otro lado, la administración es intemporal, que quiere decir que nace con el hombre y seguramente morirá con el hombre también. ¿Por qué? Porque el hombre es el único que puede tener administración. No se ha encontrado en ninguna otra especie que pueda hacer administración de los recursos como lo hace el hombre. Entonces espero verte la próxima sesión para continuar con el tema Historia de la Administración, desde la administración clásica hasta la actualidad. Fue un gusto saludarte. Por favor, realiza tu actividad. Hasta luego.